Hola, soy Laura Herrera, fundadora de Growing, y hoy me acompaña Carolina Botero, cofundadora de Vicens. Tenemos un gran propósito juntos y es acelerar la transición del bienestar al bien ser corporativo. Y precisamente los hábitos y crear los hábitos es ese gran secreto que hay detrás de ese propósito. Y la forma en la que podemos hacerlo es a través del coaching, el coaching como herramienta. Y esa palabra es una palabra que quizás tiene personas que resuenan mucho con ellas, pero otras quizá no tanto. Entonces hoy vamos a compartirles un poco nuestra mirada. Caro y yo somos health coaches y hoy queremos empezar por ahí, conversando un poco sobre qué es el coaching para nosotras. Caro, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias Laura por este espacio, estoy encantada de poder estar acá el día de hoy y bueno, qué linda introducción la que haces acerca del coaching. El coaching es un vehículo que nos permite maximizar el potencial de las personas como seres humanos, tanto en la vida como en el trabajo, especialmente en esos procesos donde el cambio es difícil. A través de la exploración motivacional buscamos inspirar y que las personas puedan llegar de manera creativa a fortalecer esas razones de por qué quieren hacer cambios positivos en su vida. ¿Y esto qué hace? Esto facilita todo este proceso y ayuda a las personas a través de acordar una visión y de construir una gran visión, acordar unos objetivos y hacer un seguimiento, poder alcanzar esos cambios de manera sostenible en el tiempo. Y hay algo muy especial en todo esto y es que el coaching empodera a las personas, las guía, porque realmente la respuesta a la creación de esos planes de acción está en nuestro interior, porque parte del autoconocimiento y parte de ese poder creador que tenemos todos. Así que nada, claro, creo que el coaching también tiene unos pilares, como metodología y como herramienta tiene unos pilares que se basa mucho en conversaciones colectivas. Cuéntanos un poco qué hay detrás de esa conversación. Claro que sí, mira, los pilares del coaching son básicamente tres. El primero de ellos, que lo mencionábamos un poco en la conversación anterior, es la exploración motivacional. ¿Esto por qué es importante? Porque en este proceso buscamos que la persona pueda exteriorizar todas esas motivaciones, tanto inconscientes o como conscientes, de por qué quiere hacer los cambios en su vida. De alguna manera, y a mí me encanta decirlo de esta forma, es conectarnos con el corazón. Es montar el corazón en este paseo, en este gran paseo de crear hábitos, con el fin de poder tener activo ese fuego interno de por qué quiero hacer cambios. Es muy distinto, por ejemplo, cuando yo digo yo quiero salir a hacer ejercicio, yo quiero salir a alimentarme mejor, solamente por la teoría. Mientras que si yo tengo esa exploración motivacional desde el corazón, del por qué lo quiero hacer, por qué es importante, qué le suma a mi vida y digamos que le viene a sumar a mi vida. También a partir de cómo este cambio tiene un impacto en mi salud y en mi bienestar en el corto y en el largo plazo es completamente distinto. Ese es el ancla, es finalmente lo que te mueve, donde te vas a aferrar para que realmente esa transformación llegue a tu vida. Qué bonito. Así es, así es. Entonces, el primer pilar, la motivación y todo ese proceso de exploración motivacional. Segundo pilar, psicología positiva. La psicología positiva es algo que se viene trabajando hace muchísimos años y hoy ya hay un montón de evidencia científica de los resultados que se logran a partir de esa psicología positiva. Entonces, pues diciéndolo de manera un poco más coloquial, es tener la capacidad de entablar una conversación y establecer una conversación con alguien a partir de ver ese vaso medio lleno más que ese vaso medio vacío. Creo que al final como seres humanos siempre tendremos muchas oportunidades para seguir desarrollándonos como personas y sacar nuestro máximo potencial, pero cuando yo tengo la capacidad de establecer una conexión con una persona a partir de todo lo positivo que esa persona ha logrado, la conversación cambia completamente. Claro, todo lo que tengo y no todo lo que me falta. Qué bonita esa mirada. Así es. Adicionalmente, que ahí viene un ingrediente fundamental y es que entonces se crea una conversación a partir de las fortalezas y las virtudes de la persona. Lo que uno es consciente o incluso sobre esas fortalezas de las que yo no soy tan conscientes, pero que en este proceso pueden salir a flote y finalmente son herramientas que yo tengo pues para alcanzar esa creación del hábito o ese cambio positivo que yo quiero hacer en mi vida. Perfecto. Adicionalmente, en todo este tema de psicología positiva, llevamos a que las personas se conecten con sentimientos y emociones positivas. Ese es otro gran secreto de todo este proceso. Entonces se empiezan a conectar con emociones como la gratitud, el amor, la alegría, el disfrute, la creatividad, la inspiración.
Y claramente esto a nivel científico pues tiene un impacto enorme en nuestros cuerpos y nos ayuda a facilitar ese proceso de la creación del hábito. Perfecto. ¿Algún otro pilar del coaching, Caro? Sí, otro pilar importante, digamos que ese sería el tercer pilar. El tercer pilar. El tercer pilar es la ciencia del comportamiento. Finalmente aquí, pues y lo que nosotras aquí estudiamos y traemos a compartirlo con todos es que somos expertas en el cambio. A los seres humanos es una realidad, nos cuesta un montón hacer cambios. ¿Por qué? Nuestro cerebro reptiliano va a luchar con todas sus fuerzas por no salirse de la zona de confort o esa zona de comodidad. Entonces, en la medida que nosotras entendamos cómo se promueve y cómo se crean esos cambios, también serviremos como esas guías para ayudar a las personas a lograr esos cambios de manera sostenible en el tiempo. Y ahí ya empieza entonces nuestro siguiente capítulo, donde vamos a hablar un poco más de esas etapas del cambio. Perfecto, Caro. No, creo que son 3 pilares bastante significativos a la hora de abordar el coaching y precisamente lo acabas de decir. ¿Cuáles son esas etapas? ¿Sabes? Cuando ya hacemos ese proceso con las personas, pues creo que debe haber una guía, porque la misma palabra coaching así lo sugiere, una guía, una estructura, un acompañamiento. ¿Cómo son esas etapas, Caro? Cuéntanos un poco de eso. Mira, en todo ese proceso hay algo muy bonito y es capturar a la persona en el momento de vida que esté. Ahorita hablábamos de esa psicología positiva y de ver ese vaso medio lleno, ¿no es cierto? Y eso también lo complementa y le entra a sumar aquí. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estamos buscando es al coger a una persona en un punto A e irla llevando a un punto B y que eventualmente eso se convierta en una espiral infinita. Y para hacer eso, entonces, cuando somos capaces de entender la persona en qué momento del cambio está, es completamente distinto. Te voy a poner un ejemplo. En este modelo de etapas del cambio estamos hablando básicamente de 5 etapas. Desde precontemplación hasta mantenimiento, que es la última etapa. Voy a pasar rápidamente por cada una de ellas con algunos ejemplos, pues para que nos quede un poco más claro. Perfecto. Una persona que está en precontemplación es una persona que en sus planes de algún momento de la vida está crear un hábito. Llámese hacer ejercicio, organizar mejor el tiempo en su día, meditar y tener un mejor manejo del estrés, alimentarse de manera consciente, sea cual sea, digamos, estos hábitos. Entonces, cuando la persona está en precontemplación, es una persona que sí lo ha visualizado, hacerlo en algún momento de la vida, pero no es algo que está para empezarlo en este momento. O sea, no está lista, para iniciar el proceso. No está lista. Entonces, como tú estabas diciendo ahora, Lauri, la persona que está en precontemplación definitivamente no está lista todavía para hacer ese cambio. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque todavía los contras le pesan más que los pros en su lista de prioridades. Entonces sí, yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero todavía me pesa mucho más, es que está lloviendo, es que me da duro, es que no sé por dónde empezar. Tengo que madrugar y todo ese listado de contras es enorme versus el listado de pros. Es una persona que definitivamente todavía no está lista y preparada para hacer este cambio. La segunda etapa del cambio se llama contemplación. Entonces, es una persona que ya logró avanzar, ya logró pasar de esa precontemplación a la contemplación y ya sus pros le empiezan a pesar más. Entonces, sí, es una persona que todavía se puede sentir un poco perdida de cómo empiezo. ¿Por dónde empiezo? Si yo estoy hablando de hacer ejercicio, ¿qué quiero hacer? Todas las herramientas y esa guía. Exactamente, Perfecto. Es una persona que es perfecta para empezar a trabajar con ella conciencia, contenido y educación de por qué hacer este cambio y conectarla con esa exploración motivacional profunda. ¿Para qué? Para que esa lista de pros se haga cada vez más grande. De ahí entonces pasamos a preparación, la tercera etapa del cambio. La preparación es donde la persona ya entonces tiene clarísimo que quiere hacer el hábito, está muy conectada con esas motivaciones y esa importancia de por qué lo quiere hacer, pero es una persona que ya a la hora de ejecutar se siente un poco perdida. Entonces, ¿cómo entra aquí un coach a ayudar? El coach entonces la va a ir guiando para irle facilitando ese gran objetivo que tiene de crear ese hábito y desglosarlo en pequeñísimos pasos, con el fin de que, y tú lo decías ahora, de alcanzar esas pequeñas victorias. Totalmente. Es ese acompañamiento que necesita la persona para empezar a adoptar ese hábito en su vida. Así es, así es. Y poderlo entonces trasladar a la siguiente etapa del cambio, es la etapa de la acción. Es una persona que listo, ya empezó a hacer ejercicio, primer paso. ya se dio ese primer paso, empezó a hacer ejercicio, empezó a alimentarse de manera consciente, está teniendo una mejor gestión de sus emociones,
pero es una persona que lleva más o menos entre 1 y 3 meses haciendo ese hábito. Entonces, ¿cuál es, digamos, el acompañamiento aquí de un coach? Es muy mantenerla enrutada en ese cambio. Entonces, siempre estar dispuesto a vencer posibles obstáculos que se presenten en el día a día, digamos que a sortear esos retos que se van presentando con el fin de ¿qué? Que la persona pueda cada vez más vivir los beneficios de ese hábito en su vida. Es, digamos, que estarla enamorando permanentemente en vivo y en directo de ese hábito, con el fin de llevarla a la quinta etapa del cambio, es la última etapa del cambio, que se llama mantenimiento. Mantenimiento es cuando yo ya llevo más de 6 meses haciendo ese hábito. Y acuérdate, aquí hay toda una filosofía súper bonita, digamos, en este modelo de cambio, y es que al final las personas logramos cambiar realmente comportamientos en nuestra vida a partir del cómo nos sentimos, no tanto de la teoría y de lo que sabemos. Entonces, llevar a las personas a esa acción y mantenimiento es el gran secreto y digamos que el gran reto que surge de una relación de coaching, porque al final es enamorarla de todos esos beneficios que ese hábito y ese comportamiento positivo le ha traído a su vida. Eso está demasiado hermoso. ¿Y cómo conectamos, Caro, entonces esa creación del hábito con el coaching? O sea, ¿cómo es esa relación entre estas dos variables? Mira, como dicen por ahí, es el matrimonio perfecto. Okay. ¿Por qué? Porque finalmente un coach es experto en esa ciencia del comportamiento, en esa ciencia del cambio, y finalmente los hábitos se tratan de hacer cambios. A la hora de uno decir, yo quiero crear un hábito en mi vida, yo estoy dispuesta a hacer una negociación interna conmigo misma, porque entonces el tiempo es finito, la energía es finita, yo tengo que jugar con recursos en mi vida que son finitos. Entonces, ¿cómo incorporo una nueva actividad a mi vida renunciando a otra o haciendo cambios en mi estilo de vida? Entonces, esto es, digamos, lo que nos dificulta como seres humanos a la hora de crear hábitos. Y por eso es que crear hábitos es todo un reto para la naturaleza humana, porque necesariamente nos lleva a hacer cambios. Y es aquí donde el coach entra, digamos que como ese rol súper importante, apoyar todo este proceso. De alguna manera, y como lo explican, digamos, desde la teoría, es que finalmente el coach es ese porrista que está en la tribuna guiando y haciendo barra, es el director técnico de ese partido, guiando y haciendo barra, inspirando a la persona a meter goles. Pero finalmente aquí el gran jugador del partido es la persona. El gran jugador que va a salir a meter goles es la persona. Entonces hablo de ese matrimonio perfecto porque es entonces ese coach, a través de esa guía, de esa exploración motivacional, de esa psicología positiva, de entender dónde está la persona y cuál es su realidad de vida en ese momento, que la puede coger y digamos que de alguna manera es lanzarla 4 kilómetros más allá. Una sola sesión de coaching hace magia, porque la persona sale súper motivada, la persona sale completamente conectada con ese propósito que tiene de hacer ese cambio en la vida, y es ahí entonces donde cerramos esa gran relación. Donde empieza a ocurrir la magia, como le llamamos nosotras. Y bueno, sin duda creo que la persona es el protagonista, esa persona que está en la cancha dándolo todo, pero ese coach es ese experto, ese rol que tiene tan importante detrás, y creo que vale la pena que hablemos de eso, que es un coach o que es un health coach. Yo inicié contándoles que Carolina y yo nos certificamos como health coaches, pero creo que no hemos hablado de eso, de que es un coach en salud y en estilo de vida, y es algo bastante importante porque desde hace más de 30 años el coaching empresarial existe. Y la mirada desde ese momento era hacia la productividad, hacia el alto desempeño, hacia la forma en cómo podíamos gestionar mejor nuestros ámbitos laborales. Pero ¿qué pasó? Nos empezamos a desconectar mucho del ser, de esa importancia de la salud y el bienestar en nuestras vidas, y hay una correlación directa entre productividad y bienestar. Y es por eso entonces que se desarrolló el Health Coach en el mundo, donde lo que hacemos es promover eso, herramientas de salud y bienestar en nuestras vidas que nos lleven a tener un máximo potencial y una mejor versión de nosotros, porque todo empieza, digamos, que a conectarse muy bien. Y muchas veces no trabajamos solos, en ocasiones lo hacemos también con el gremio médico. Somos un complemento perfecto para aquellos psicólogos, psiquiatras y médicos que estén acompañando en alguna condición a las personas, porque recordemos que también estamos en un tema de salud mental que nos ha puesto, digamos, que a tener unas alertas mayores, sobre todo ahorita en temas de pandemia. La salud mental se ha visto deteriorada, entonces creo que esto es un tema de todos, esto es un tema de una responsabilidad compartida. Sí, ahora lo decías de una manera muy bonita, y es de alguna manera trabajar en ese primer eslabón.
Finalmente, pues para llegar a impactar y a potencializar esas capacidades que tenemos como seres humanos, a realizarnos a través de nuestros trabajos, finalmente es trabajar en nosotros, trabajar en tener un estilo de vida que nos lleve a vivir en equilibrio. Y cuando nosotros como seres humanos estamos en equilibrio a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, pues nos lleva a que podamos alcanzar ese máximo potencial que somos. Entonces, finalmente, y con lo que explicabas ahora, pues el Health Coach y todos estos coaches alrededor del tema de wellness o de bienestar surgen con la idea de trabajar en ese ser y potenciar aún más ese ser. Y ese equilibrio y esa armonía precisamente es el bien ser del que hablaba al inicio. Nuestro propósito, nuestra gran propósito y visión es acelerar esa transición de ese bienestar a ese bien ser. Y creo que ahí es donde ocurre la magia y el encanto de la propuesta que hoy traemos para todos ustedes. Y en esta gran visión hay un reto muy especial, y ese reto es cómo realmente incorporamos y adoptamos a nuestras vidas todas estas herramientas de bienestar, porque eso realmente no se nos puede quedar en un solo momento, realmente se nos debe quedar incorporado en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida. Y acá, Caro, yo quiero darle un aplauso inmenso a todas las personas que están acá, porque sabemos que realmente el esfuerzo a nivel corporativo para incorporar el bienestar en los empleados, en su cultura organizacional, ha sido enorme. O sea, realmente creo que hoy los empleados, colaboradoras y las personas estamos en el centro. Y lo digo porque nosotros venimos de allí, de vivir 10 años en Grupo Familia y 14 años en Grupo Nutresa, donde realmente pudimos vivir de primera mano los esfuerzos tan bonitos e importantes que hoy hacen esas compañías. Pero yo creo que nos falta es la cereza del pastel, nos falta es un poquito, dar un poco más para lograr realmente esa base sólida, realmente esa adopción del cambio. Y creo que acá la gran palabra o el gran secreto es el hábito. Cuéntanos, Caro, qué hay detrás de ese hábito y cómo podemos realmente adoptarlo y crearlo. Lauri, mira, acá hay algo espectacular y por eso se llama ese gran secreto al que tú te referías. Finalmente, porque hablamos de los hábitos. Porque los hábitos fusionan una mezcla de ingredientes perfecto para hacer la receta de la vida. ¿En qué sentido? Los hábitos fusionan la conciencia, todo ese conocimiento, esa educación que yo tengo alrededor de por qué crearlo, por qué es importante, qué le puede sumar en términos de beneficios a mi vida. El segundo ingrediente es la motivación, ahorita lo hablamos un poco por encima, y es la conciencia es la mente, la motivación es el corazón. Y finalmente, cuando yo tengo esa conciencia y esa motivación, el gran reto que tengo es desarrollar la disciplina. La disciplina es la fusión entre la mente y el corazón, entre el conocimiento y la motivación. Entonces, ¿por qué se convierte importante y cómo finalmente esto puede ayudar a potencializar todas esas herramientas que hoy tienen las compañías, digamos que montadas con el fin de generar y de construir ese bienestar en sus empleados? Porque a través de los hábitos yo garantizo incorporarlas en el día a día de las personas. Pasar que sean ese paisaje, ese nice to have, a que realmente las sienta como parte de mi vida, le saque todo el provecho y todo el potencial a esas herramientas que ya hay en nuestra disposición. Y eso lo hacemos y inmediatamente cuando trabajamos todo el tema de los hábitos, estamos trabajando en el bien ser de las personas. Entonces no solamente estamos creando el hábito como tal, sino que inmediatamente estamos sacándole el máximo potencial a esa persona. Estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de plenitud, estamos hablando de construir desde el ser para potenciar el hacer. Y creo que llegamos al punto exacto al que queríamos llegar, porque es ese corazón, ese centro de nuestra propuesta de valor, que es el desarrollo y la creación de ese hábito, ese triángulo que acabas de mencionar, que aunque no lo ilustraste, pues realmente fue el recorrido que Caro hizo cuando nos mencionó esas tres variables o dimensiones que lo conforman, porque realmente esa conciencia, para llegar a despertarla, pues debemos aprender, tiene que haber una educación detrás, tienen que haber unas herramientas, eso es algo que rara vez podríamos hacer solos, ¿cierto? Necesitamos ahí todo ese contenido de valor que nos ayude a poderlo despertar. La motivación, creo que desde el coaching, ahorita lo hablaste, desde esas conversaciones colaborativas, pues vamos a lograr entender esa real motivación de las personas, eso que está acá en su interior, que es lo que le va a hacer no abandonar, porque creo que eso es lo que le va a permitir esa
esa consistencia en todo este proceso. Y por supuesto la disciplina, creo que esto es una variable que no nos puede faltar en este triángulo de creación, porque sin la disciplina pues no vamos realmente a tener esos resultados que tanto queremos. Entonces creo que esto es un corazón, un core muy bonito al que hemos llegado en este momento con nuestra propuesta de valor, porque eso realmente es lo que queremos hoy, invitar a este mundo corporativo que hoy nos acompaña a eso, a que creemos juntos esos hábitos, que realmente es la base de la transformación. Si no hay un hábito, podemos seguir haciendo esfuerzos enormes en dinero, en tiempo, en muchísimas cosas, pero va a ser difícil adoptarlo si realmente no hay una metodología de acompañamiento y de guía y sobre todo de empoderamiento. Porque recordemos que la respuesta está en cada uno de ustedes y la fuerza es de un poder interior y de un poder creador. Laura, quiero darle entrada en este momento a María Luisa Izaza. María Luisa vivió este gran proceso de creación de hábitos y hoy es una testigo de la transformación de su vida a partir de todas estas herramientas que tenemos a su disposición. Entonces te dejo con María Luisa. Gracias, Caro. Antes de darle entrada a María Luisa de Casa Magna, pues quiero agradecerte por haber estado acá. Y también quiero aprovechar para invitarlos a todos a que nos acompañen en nuestro stand de Growing Ibicense, donde podremos recorrer juntos todas esas herramientas de transformación que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Bienvenida, muchas gracias por estar acá, qué rico tenerte, para que conversemos un poco sobre ti, sobre tu experiencia. Y bueno, te doy la bienvenida y arranco por preguntarte quién eres tú. Cuéntanos un poco de quién es María Luisa. Bueno, no, primero, rica la invitación, yo creo que la acepté de una porque me parece chévere estar aquí conversando como de todo esto. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo soy una mujer, mamá, trabajadora incansable, trabajo en una empresa que se llama Casa Magna desde hace algo más de 12 años, en 2 etapas. He pasado por muchas áreas de trabajo en Casa Magna y desde el 2019, en abril del 2019, yo era una mujer de 150 kilos que decidió darle un giro a su vida y después de haber ido donde el mismo cirujano como 3 veces, fue la cuarta y la cuarta dijo, esta vez sí vengo a hacerme una cirugía, a hacer un cambio verdadero en mi vida. Yo tengo una hija que tiene 29 años ya, entonces todavía quiero compartir mucho con ella, tengo cabeza para trabajar, me gusta y tengo energía, entonces necesitaba, porque a ese paso no creo que hubiera llegado muy lejos, la verdad. María, ¿qué cirugía te hiciste? Cuéntanos un poquito de ese proceso. Me hice un bypass gástrico, eso es los médicos también lo llaman una tubulización y es como unir todos los tubitos de una vez, ¿cierto? Entonces anulan el 80% más o menos del estómago y uno queda totalmente disminuido en esa capacidad del estómago. Era el momento de hacérmelo, yo era, como me decía mi médico, la obesa más saludable que él podía conocer. Yo no tenía un solo dolor, todos mis exámenes eran perfectos, de la persona más saludable que podía existir, entonces era el momento de hacerme la cirugía. De hecho, fue muy buena, me fue muy bien, la recuperación maravillosa. Y hoy, 2 años y casi medio después, estoy aquí con 78, 79 kilos, todavía sigo bajando, quiero bajar otro poquito, pero bueno, él dice que soy la muestra de que la cirugía en realidad después del año sí funciona, que muchas personas dicen que no, y yo la he hecho funcionar para mí. Gracias, María. Yo creo que la cirugía fue ese primer paso, no sé si estés de acuerdo, fue ese gran salto de fe que quisiste dar para cambiar un poco ese estilo de vida, pero que creo que más allá de la cirugía, para que también la puedas, digamos que sostener en el tiempo y tener unos resultados más duraderos, creo que detrás de eso hay algo muy bonito que es el poder del hábito. Y creo que es entonces el momento de preguntarte cómo pudiste desarrollar a través de nuestro programa esos hábitos, cómo pudiste crearlos. Cuéntanos un poquito de ese proceso de acompañamiento que viviste con nosotros. Bueno, cuando este programa de cambio de hábitos llega a mí, era como que a mí me faltaba en el proceso de la cirugía y demás puntos súper importantes, como por ejemplo tomar agua y hacer ejercicio. O sea,
yo no soy la mujer de hacer ejercicio, no lo hago porque lo tengo que hacer, no porque me gusta, pero en ese momento era, lo hago un día, 3 no, de pronto no, una semana sí, pero yo necesitaba que en mi proceso eso se hiciera y necesitaba en mi proceso tomar agua. Ok. Entonces fue 2 de los fundamentales que yo necesitaba en ese momento para cerrar como ese proceso en la pérdida de peso, en adquirir salud, en sentirme bien. Y fue los primeros que me puse a trabajar cuando llegó ese regalo a mi vida, porque pues en realidad fue de esas cosas que llegan y uno dice, wow, ¿qué es esto tan rico de recibir? No solamente como persona, pues, o sea, es en el momento cuando nos lo dieron, como nos lo dieron y las personas que lo estábamos recibiendo, pues. ¿Y cómo lo lograste, María? Que hay muchas personas que están hoy compartiendo este testimonio y queremos entender un poco eso. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Qué significó las sesiones de coaching para ti? El acompañamiento del programa como tal, ¿cómo te ayudó a desarrollar ese hábito? Porque tú vienes de un suceso o un hecho que reconocías y es, no me gustaba hacer ejercicio, no me gustaba tomar agua. Hoy ya está el ejercicio y la hidratación dentro de tu estilo de vida, pero ¿cómo logramos llegar de este punto A a un punto B para incorporarlo realmente en tu estilo de vida, en tu cotidianidad? Yo creo que uno es la conciencia y es ser consciente de la necesidad de ese hábito en uno. Ese es el primer paso, definitivamente. Sí, o sea, es que lo tengo que hacer y dejar de verlo como obligación. No, yo cuando las cosas son obligadas tienen ese dejo de maluquito, ¿cierto? Ay, esa obligación que te talla maluco. Pero cuando uno es consciente que lo necesita, que lo debe hacer, ese deber hace que uno deje de repeler como y rechazar esa situación del hábito, llámese ejercicio, tomar agua, leer, caminar, tratar bien las personas, no sé, pues hasta arreglarse por la mañana, deje de verlo como algo maluco y lo abrace en la vida. Qué bonito eso. De hecho, nosotros hablamos mucho que cuando creamos un hábito, tenemos como 3 dimensiones que las marcamos en un triángulo y precisamente la primera es la que me acabas de mencionar, la conciencia. Pero hay otras 2 muy importantes que son la motivación y la disciplina. ¿Tú cómo lograste incorporar esa disciplina y esa motivación en tu proceso? Bueno, yo creo que la motivación la tenía en ese momento porque ya llevaba mucho en la pérdida de peso y cuando voy a sacar aquí un poquito como ese tema de la vanidad, que todos, infinitamente todos, sin importar género, somos vanidosos y eso es bueno. Cuando ya uno empieza en este proceso y ves que te sentís bien, que te gusta que te vean bien, que ya no es que te vestís con lo que te logran hacer, porque no encontrás ropa en el mercado. Entonces uno empieza a sentirse bien, ¿cierto? Entonces yo estaba ya motivada en ese proceso de bajar de peso y lo disfruté y me lo he gozado. Que sí que ha sido pues como el otro tema del disfrute. Importantísimo. Entonces yo esa motivación la tenía. Y la disciplina, yo soy muy gráfica, muy de papel, muy de escribir. Entonces yo me inventé el cuadrito en Excel y la hojita y la anotaba y hacía seguimiento. Entonces yo sabía que tenía que tomar tanta agua, me puse alarmas en el celular y cada 2 horas me timbraba. Y yo, listo, 2 horas, párese de lo que está haciendo, va por el vaso con agua y vuelve y se sienta. Hasta que repetir y volver a hacer y seguir haciendo es lo que lo vuelve inconsciente. Entonces ya... Claro. Y esas herramientas de las que me hablas, esas alarmas, todos estos cuadros recordatorios, ¿tú las descubriste sola o vinieron a raíz de ese programa de coaching, de acompañamiento que te dio el programa? No, ¿Cómo yo creo llegamos que a ese la plan? herramienta, el programa te va dando herramientas y algo que yo siento es que el programa entiende vos cómo querés manejar la situación. O sea, no es lo mismo María Luisa
haciendo el cuadrito de Excel y anotando todos los días por la mañana cuando me sentaba por la mañana a trabajar. Y yo decía, entonces anoche sí medité y anoche sí leí, y leí 1 hora y media, o leí media hora, o leí 2 horas. Sino que el programa entendió que yo necesitaba hacer eso, entonces me ayudó a descubrir que tenía que hacer un Te cuadrito. acompañó en el proceso. Posiblemente Ana, Luisa, Pedro o Juan lo hayan hecho distinto. Pero para mí el programa me ayudó a encontrar que esas eran las maneras de Esa hacer. personalización es valiosa para ti, porque te acompañaba Total. a ti en tus necesidades, en Sí, tu proceso. y no es algo general, porque en realidad los hábitos no son generales, los hábitos son de cada uno de nosotros, De acuerdo. y es lo que nos impulsa de alguna manera a trabajar más en el ser para luego lograr un mejor hacer. Fascina, total. Para mí o para nosotros en nuestra filosofía es el ser, el hacer, el tener. Pero muchas veces como sociedad empezamos al revés. Nos enfocamos mucho en ese tener y en ese hacer y se nos olvida hacer, que es finalmente el centro de todo. Entonces qué bonito que lo menciones. Y ese llevar al ser para el hacer, de pronto yo lo tengo claro, y como usando una palabra que tú usas, que es resonar, a mí eso me hace sentir, me resuena, porque creo que cuando las personas logramos desarrollarnos como seres, podemos ejecutar muchísimo mejor lo que vayamos a hacer. Mira, acá acabaste de llegar a un punto que me gusta bastante porque precisamente nuestra visión en Vicens Aliados de Growing es cómo aceleramos esa transición del bienestar al bien ser, porque estamos convencidos que primero hay que estar bien nosotros como personas para luego poder reflejar otras cosas hacia lo que hacemos. Y ahí te lo conecto con el mundo corporativo. Tú me dijiste, esto fue un gran regalo para mí, un gran regalo que te dio Casa Magna. Cuéntame un poco de eso, o sea, ¿cuál fue, digamos, que los beneficios, aparte personales, que ya creo que los conversamos muy bien, ¿tú qué beneficios sientes que te dio el programa ya en tu profesión, en tu equipo de trabajo, en tu empresa? ¿Cómo lo conectas allí? A ver, nosotros en Casa Magna, digamos que en la empresa como tal, desde su cabeza, desde las personas que la manejan y que son el corazón y el alma de la compañía, son muy conscientes de ese bienestar de la persona, ¿cierto? O sea, es una empresa que busca y que su primer pilar y su primer principio de trabajo es todos trabajamos para crecer, y ese crecer es en todas las dimensiones del ser, la dimensión social, económica, emocional, todas las dimensiones, y eso es lo que nos impulsa como compañía. Está en el ADN de la compañía. Sí, o sea, el primer principio, son 10 principios, y el primero es todos trabajamos para crecer. Hermoso. Ese es el que nos mueve. Entonces, cuando la compañía llega y nos dice a los líderes, a las cabezas, a los directores, venga, yo quiero regalarles esto, nos está diciendo que quiere que nosotros seamos mejores para que podamos ser mejores con los equipos. Total. Entonces, cada uno en su individualidad, En su proceso, en como su hablábamos. proceso, tiene algo que trabajar. Yo puedo hablar por mi proceso. Me acuerdo que también en el tema de leer y formarme y sacar más tiempo para la lectura, menos para ver televisión, menos para las redes sociales, empecé en un proceso de limpiar, por ejemplo, mis redes sociales. Un detox, como le llamo yo, Sí. un detox de redes sociales. Entonces, tú miras mis redes sociales y sí, yo tengo memes y famosas que me parecen lindas porque sí, punto, pues. Pero también tengo más la persona que me alimenta, el que me da tipsitos interesantes. Despertarte tu interés por aprender. Sí, Despertaste tu interés. Qué bueno. porque siempre me había gustado leer, pero no le estaba sacando el tiempo. Y qué bobada, pues si yo me voy a quedar media hora pegada al celular, quizá que me quede algo. Y cuando uno logra ese alimentar, o sea, ¿cómo estoy alimentándome? No solamente
alimento comida, sino alimentando la mente, el corazón, la vida misma, yo puedo entregarle a los otros, pero yo no puedo ser un líder de un grupo de trabajo, tenga 2, 3 o 7 colaboradores a cargo, cuando yo no estoy a cargo ni de mí mismo. Demasiado bonito, creo que esa es la clave del liderazgo, es la clave del liderazgo, liderar desde esa mirada. Sí, o sea, hay que ser ejemplo porque solamente así logramos que nos sigan, que se conecten Claro, con nosotros inspirar. y que conecten con la compañía. ¿Y tú ves efectos directos en la productividad sostenible, por ejemplo, de tuya, de tu equipo? ¿Sientes que las personas que vivieron este proceso son personas que hoy están más comprometidas con la compañía, pero que también podemos medirlo en términos tangibles de productividad, de resultados, de conexión? ¿Cómo lo ves desde allí? Sí, yo considero que todos de alguna manera hemos logrado crecer, algunos en una medida más grande que otros, eso depende de, no sé si suena muy duro, pero el grado de conciencia que cada uno va adquiriendo. De acuerdo, ¿cierto? así es, Sí. hay que decirlo como es. Entonces, todos hemos ido creciendo. Todavía, al ser una empresa tan comercial, se nos atraviesan primero a veces los logros, los presupuestos, los cumplimientos, los indicadores, y luchar contra esa presión. Tú que vienes del mundo corporativo lo sabes. Total. El indicador, el presupuesto nos respira en la nuca. Entonces todavía nos acosa, pero somos capaces de empezar a hacer ese mix entre no nos olvidemos de ser personas y de potencializar los equipos como personas para que esos indicadores se den. O sea, cuando logramos potencializar los equipos ahí, con seguridad que el otro lado se va a ir equilibrando. Claro, cada porque vez no es que más. el número no se dé, al número vamos a llegar, pero es la manera en la que llegamos Ujú. a ese cumplimiento. ¿Qué les estoy dando para que ellos me den, pero que se sienta bien? No, yo creo que los resultados son chéveres. Sí, claro. Por lo menos por nos une supuesto. y nos ha unido y nos hizo sentido y todos lo disfrutamos. Todavía hablamos de esto. Y nos hace empresas sostenibles, que eso finalmente es también lo que Sí. buscamos, Sí, una sostenibilidad. y sobre todo que las direcciones no roten tanto. Cuando las direcciones empiezan a rotar, ahí es donde uno dice, aquí algo está pasando. Claro, O tú sea, hablas si del los ausentismo, más que del ausentismo, perdóname, de la rotación. La rotación. Y de hecho yo también hablo de otro término que es el presentismo, porque puede que no rotemos, que estemos ahí, pero en paisa se dice como calentando silla, Ah, ¿cierto? ujú, Que es ujú. también esas personas que, pues uno dice, están desconectadas completamente de la empresa, ¿cierto? Sí. Pero cuando uno va a mirar, no es que estén desconectados solo de la empresa, es que están desconectados en ocasiones de ellos mismos y por ende pues no les permite conectarse tampoco con la empresa. Entonces esto que mencionas es muy bonito porque no solo tiene impacto en productividad, en clima, sino también en disminución de rotación, ausentismo, presentismo, Total. todo esto que son indicadores corporativos bastante importantes para todos. Y sabes qué me parece también que cuando uno hace este proceso, entiende su propio proceso, aprende a respetar el proceso de otros y a entender que si el otro no va en ese mismo ritmo, está bien, pues es su proceso y es su ritmo, pero no por eso tiene que ir en contra del mío. Completamente. Es ahí donde palabras que parecen tendencia pero no lo son, empiezan a resonar, que son esa compasión, esa empatía con los demás, pero lo empiezas a entender desde es el proceso del otro, sus tiempos son distintos y hay que verlo así también, Sí, total. desde ese proceso individual. Individual. Mariano, muchas gracias por tu testimonio. Yo quisiera ya para cerrar y agradecerte que nos dejaras un mensaje final de invitación. Hoy te están oyendo muchas personas del mundo corporativo en este congreso, gerentes de gestión humana, gerentes generales, directores. ¿Qué quisieras dejarles como un mensaje final? Hay muchos que dicen que estamos liderando en tiempos de crisis, otros dicen es un tiempo de pandemia, de salud mental, de muchos retos, digamos que con las personas y organizacionales. ¿Qué mensaje quisieras dejarnos al final desde esa conexión con ese bienestar corporativo? Que no lo hagan a un lado, o sea, es necesario, porque esto no es la realidad que hoy estamos viviendo, esta es la realidad que ya tenemos, o sea, en realidad el mundo cambió para todos
Y con ese cambio, las compañías también debemos cambiar y debemos evolucionar. Y debemos entender que tenemos personas, seres, cada uno súper diferente, trabajando con nosotros. Y que mientras los apoyemos, los ayudemos a ser mejores, les enseñemos más cosas, a manejarse y a entenderse ellos mismos, vamos a tener mejores empresas. Hay que volver, no sé si es más al humanismo, hay que rescatar más ese trabajo de la persona y somos nosotros los que tenemos que empezar a entregar esas herramientas. Como nosotros los llamados a... Sí, yo creo que de alguna manera los que hemos tenido la suerte de vivir esto, de entenderlo y poderlo llevar a otros, es importante y es de agradecerlo totalmente, hay que agradecerlo demasiado. Mariano, muchas gracias a ti por haber estado acá, por compartirnos tu historia, tu testimonio con tanto amor. Y bueno, espero tenerte en otro espacio y agradecerte infinitamente por haber compartido con nosotros este rato. No, gracias, las que les doy yo por haber podido vivir esto. Tan De divina. verdad. Muchas gracias. Bueno.